Bienvenidos, Matuselas. Hoy vamos a analizar un deck que fue ganador del último nacional de Finlandia, jugado por Akseli Jalava y que tiene como vampiro estrella a Shalmath. Veremos que es un deck muy intenso en cuanto a la sangre de este vampiro y que se centra mucho en el combate. Pero antes, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Empezamos por la cripta, donde, como ya hemos comentado, encontramos a Shalmath, que es un True Bruja independiente, con una habilidad especial que una vez por turno se puede destapear y así hacer más de una acción por turno. No puede usar cartas de celeridad y es Scarce. Capacidad 10 y tiene las 3 disciplinas superior, Temporis, Presencia y Potencia. Llevamos 6 copias. 2 copias de Anarch Convert. Como ya sabemos, un vampiro de capacidad 1 que lo podemos usar para convertir en anarquista a otro vampiro que tengamos en juego y que nos permite mover la cripta, ya que una vez lo usamos podemos colocar otro vampiro de nuestra cripta en la zona incontrolada. Una copia de Adisa, un Banu Hakim, capacidad 3 con celeridad y ofuscación, es camarilla y Adisa puede entrar en combate con un aliado o un vampiro más joven como una acción directa. Si esta es si hace una caza satisfactoria, no se destapea durante la siguiente fase de destapeo. Encontramos una copia de André Leroux, capacidad 3 con Auspex a básico, es camarilla y si un vampiro que controlemos hace un bleed successful y renunciamos en 1 a este bleed, André gana más 2 de bleed para este turno. O sea, se lo aplicamos a otro vampiro y André Leroux tiene este beneficio. Seguidamente encontramos a Alu, una samita, Banu Hakim, independiente, Blood Cursed, de capacidad 2 con ofuscación. Y finalmente, New Blood, capacidad 2, es un Sabbath consanguinos a básico y cuando este entra en juego durante la fase de influencia le podemos escoger un círculo al que pertenece y robar una carta de nuestra cripta. Así nos ayudará, igual que la Anarch Convert, pues a ir moviendo la cripta. Entonces el New Blood del círculo escogido pertenecerá a este mismo y es estéril. Veréis barajas con Shalmath que en vez de llevar los vampiros de capacidad 2 incluyen vampiros de capacidad 1. No sabemos exactamente el por qué Akseli lleva los de capacidad 2, pero podría ser, por ejemplo, una ventaja a la hora de poder rescatar a Shalmath si este se va a Torpor. Con vampiros de capacidad 1 esto nos costaría más. Muy bien, pasemos a la librería. 90 cartas y empecemos por las Masters. Vemos 3 copias de Archon Investigation, una carta destinada sobre todo a protegernos de los bleeds, ya que si la jugamos fuera de nuestro turno, cuando recibimos un bleed de 4 o más, podemos jugar esta carta, el bleed no es successful y quemamos al vampiro que nos estaba haciendo el bleed. Así pues ya podemos deducir que vamos a ser bastante débiles en cuanto a defendernos contra bleeders y esta va a ser la carta destinada a este fin. Carver's Meat Packaging Storage es una máster única que después de que un vampiro de capacidad 3 o menos vaya a Torpor, ponemos un contador de hostage sobre él. Entonces los vampiros que tienen hostage counters encima no pueden pasar a la redirection y tampoco pueden ser diabolizados. Entonces esta carta Master se puede tapear durante la fase Master para añadir X de sangre a un vampiro que tengamos ready, donde X es el número de vampiros con hostage counters. Entonces, durante la fase de destapeo, cualquier vampiro puede quemar 2 de sangre para quemar un hostage counter. Después de esta carta dejé el juego, quemamos todos los hostage converts si fuera el caso de que nos la quitan de alguna manera. Una copia de Direct Intervention,
Recordemos que el Direct, pagando 1 de pool, permite cancelar una carta de un minion cuando ésta se juega y el coste no se paga. Si esta fuera una carta que se juega haciendo una acción, el minion no se tapea. Y si es un strike, se puede escoger otro strike. Una copia de Fama, una carta única que la ponemos en un vampiro que esté ready, y el controlador de este vampiro quemaría 3 de pool después de que este se vaya a torpor. Y durante la fase de destapeo de cualquier Matúsela, si este vampiro sigue en torpor, quema 1 de pool. Una copia de Giant's Blood, una carta que solo se puede jugar una durante el juego, ya seamos nosotros o otro jugador, y básicamente nos rellena un vampiro a su capacidad máxima. Una copia de Perfeccionista, es un arquetipo que lo ponemos en un vampiro y durante un turno, una vez por turno, este vampiro puede ganar 1 de sangre después de hacer una acción en la cual no se han jugado ninguna carta de reacción. Recordemos que el arquetipo solo se puede tener uno. Una copia de The Rack, una localización única que cuando se pone en juego, el controlador escoge a un vampiro ready que controle. Entonces, durante la fase de destapeo, este vampiro gana 2 de sangre. Esta carta se puede robar como una acción directa. Entonces, cuidado que esta carta hay que defenderla. Tabriz Assembly, una carta máster única que requiere un True Bruja. Entonces la ponemos en juego. Una vez puesta en juego, nuestra mano se ve incrementada con una carta. Y durante la fase de destapeo, un True Bruja que controlamos gana 1 de sangre del Blood Bank. Cualquier vampiro puede llamar un referéndum para quemar esta carta a +1 de sigilo. Y en este referéndum nosotros tendríamos un voto adicional. Una copia de Vessel, una Master Trifle, que la ponemos en un vampiro y nos permite en nuestra fase Unlock mover 1 de sangre de nuestro pool al vampiro o viceversa. Y cuesta 1 de pool. Una copia de Witherview, otra Trifle, que también cuesta 1 de pool, y cuando la ponemos en juego podemos usar un transfer para robar una carta de nuestra cripta y entonces remover una carta de la cripta de la zona incontrolada que tengamos. También podemos sacrificar 4 transfers para quemar esta carta y ganar 2 de pool. En las acciones, una copia de Ambush. Es una acción que nos permite entrar en combate con un minion tapeado. Y si lo conseguimos, el Acting Minion tendrá un manubrio opcional durante el combate. Una copia de Big Game. No se reemplaza hasta que se termine la acción. Y también es una carta para entrar como acción directa en combate con un minion ready que controle otro Matúsela. Si este minion es Red List, tendríamos un maneuver o una presa en el combate. Y nos destapearíamos al final de la acción si este vampiro aún se encuentra ready. 2 copias de Bomb Rush. No se reemplaza hasta el final de la acción, que es una acción para entrar en combate de forma directa con otro minion. Si esto es successful, tendríamos un maneuver durante el combate. Una copia de Clotos Gift. Es una acción a +1 de sigilo que cuesta 1 de sangre y con ofusación a básico movemos la carta de encima de nuestra cripta a nuestra zona incontrolada. Contemporis. Movemos 2 de sangre del Bloodbank a un vampiro más joven que tengamos en nuestra zona incontrolada. Y con Temporis a superior, ponemos esta carta en el vampiro Acting. Y empezando desde nuestro siguiente turno, una vez durante nuestra minion phase, este vampiro puede quemar 1 de sangre para destapearse. Ya vemos que con Shalmath, que ya tiene esta habilidad de destapearse una vez por turno y encima el Clotos Gift, nos destaparíamos 2 veces por turno. Una copia de Harras, otra carta para entrar en combate como acción directa, con un vampiro que tiene 3 de sangre o menos, o con un vampiro tapeado. El vampiro Acting, si conseguimos hacer la acción, tendrá una presa que solo se podrá usar para continuar el combate.
Una copia de Path of the Scorched Heart. Es una acción a +1 de sigilo que la ponemos en el True Bruja que esté actuando y lo destapeamos. Entonces, las cartas Frenzy no se pueden jugar en este True Bruja. Y mientras este True Bruja está actuando, los minions no pueden jugar cartas de reacción de presencia. Y los minions que estén en combate con este True Bruja tampoco podrán usar cartas de presencia. Y solo se puede tener un Path. 7 copias de Summon History. Es una carta que requiere Temporis y vale X de sangre. Entonces, buscamos en nuestra librería, mezclaremos cuando terminemos, o nuestro descarte, un aliado, retainer o equipo, el cual tenga un coste de X, que es lo que hemos pagado para jugar esta carta, o menos, y lo pondremos en juego o encima de este vampiro con la vida inicial que tuviera si es que esto aplica. Entonces, a superior buscamos en nuestra cripta o en nuestro Ash Heap un vampiro que no sea Scarce, con capacidad X o menos, y lo ponemos en juego sin sangre. Así pues, por ejemplo, si quisiéramos reclutar un Emerald Legionnaire con la habilidad a básico, pagaríamos 2 de sangre del vampiro, perdón, 1 de sangre del vampiro, que es lo que cuesta el Emerald Legionnaire, y así pues ya lo podríamos ir a buscar y ponerlo en juego. Y si quisiéramos sacar a superior a un vampiro, por ejemplo, a Alu, que vale 2, pues tendríamos que pagar 2 de sangre al jugar la acción. Ya os aviso que nos interesa sobre todo a básico. Aliados. Una copia de Carlton Van Wyck. Es un mortal único con 2 vidas, sin fuerza y sin bleed. Pero Carlton puede hacer un strike de 1R y una vez por combate puede hacer como strike dodge. Carlton tiene +1 de intercept contra vampiros. Y durante nuestra fase de descarte podríamos quemar a Carlton para quemar un vampiro que haya cometido Diablerie desde el último turno. 6 copias de Emerald Legionnaire. Es un Wraith con 2 vidas, 2 de fuerza y 1 de bleed. Entonces, durante nuestra fase de destapeo podemos remover 7 cartas de nuestro cementerio fuera de juego para mover un Emerald Legionnaire desde nuestra Ash Heap a la Ready Region con 2 vidas. Esto, por supuesto, se tiene que hacer si ya controlamos a un Emerald Legionnaire. Una copia de Ty Cooper, un aliado único, también es un Wraith, de 1 vida, 3 de fuerza y 1 de bleed. Este cuesta 3 de pool. Recordar que cuando hablamos de los aliados de pool, si los bajamos con Summon History, es sangre del vampiro. Entonces, Ty Cooper puede quemar un minion que no esté ready como acción directa. Entonces, si esta acción es successful, podemos mover una carta de librería de nuestro cementerio a nuestra mano y es inmune al daño no agravado. Una copia de Beneficti, un aliado único que es un mago con 2 vidas, 1 de fuerza y 2 de bleed, y requiere a un vampiro infernal. Como el objetivo es bajar a estos aliados con Summon History, nos ahorramos las restricciones tanto de clan como de vampiro infernal, etc. Entonces, Beneficti tiene +1 de sigilo y puede robar a un aliado Daemon o quemar a un Retainer Daemon como una acción directa. Y no puede ser objetivo de acciones directas que haga un aliado o un vampiro con capacidad 6 o menos. Equipos. Una copia de Book of Going Forth by Night. Es un equipo único y le da al vampiro que se lo equipa el Serpentis superior. Y si en combate con un aliado, este es quemado, en vez de quemarlo, lo robamos y lo dejamos tapeado. Si se había quedado sin vida este aliado, le dejamos 1 de vida. Eye of Hazimel, un equipo único que le da a su portador +1 de bleed y +1 de fuerza.
El portador puede entrar en combate con un minion con una acción directa. Y este vampiro tendrá potencia superior y quimerismo a superior. Y las cartas de combate le cuestan 1 menos de sangre. Mientras el portador esté ready, este equipo no se puede robar o mover. Si el equipo se quema, inflige 5 de daño imprevenible ambiental al portador. Y durante la fase de destapeo tenemos que quemar 1 de pool o quemar este equipo. Heart of Nichetus, otro equipo único que nos permite durante la fase de destapeo robar 3 cartas y mover el mismo número de cartas al final de nuestra librería. Signet of King Saul, otro equipo único que hace que vampiros con capacidad 8 o más no puedan bloquear al vampiro que lo porta. Modificadores de acción. Domain of Evernight. Con ofuscación a inferior nos da +1 sigilo. Con Temperis a inferior, si esta acción es bloqueada, todo el daño resultante del combate será agravado. Y a superior solo se puede usar cuando la acción es satisfactoria y al terminar esta destapeamos al vampiro. Y solo se puede jugar un Domain of Evernight a superior cada turno. Entonces nos interesa mucho el Temporis a inferior, ya que es una manera de que si nos van a bloquear, lo jugamos y ya hacemos que todo el daño del combate sea agravado. Veremos que con el combo, con el Outside de Overclass, que comentaremos luego, es muy poderoso. 3 copias de Enkilcock. Es única, requiere un vampiro de 10 o más y solo se puede usar después de que hagamos un bleed a nuestra presa satisfactorio. En ese caso pondríamos esta carta encima de nuestro vampiro y este obtendría +1 de bleed, y durante la fase minion de otra Matusalem, este vampiro puede tapear el Enkilcock para hacer una acción. 2 copias de Tangle Atropos Hand. Solo se puede usar cuando nos intentan bloquear. Con potencia inferior, cancelamos la acción y destapeamos el vampiro que la está haciendo. Como esta acción no ha sido bloqueada, el vampiro que bloquea no se tapearía si fuera el caso. Y a superior, con Temporis y potencia, es igual que antes, perdón, a inferior con Temporis, es igual que antes con potencia, pero cogeríamos esta carta de acción que estábamos usando, si era alguna, la devolveríamos a nuestra mano. Y con Temporis a superior, lo mismo que antes, pero este vampiro además obtiene +1 de sigilo en la siguiente acción que vaya a hacer. Entonces, si vamos por ejemplo a hacer un Summon History, nos van a bloquear, tiramos esta carta, volvemos el Summon History a nuestra mano. Si encima la jugamos a superior, la siguiente acción que vayamos a hacer con el vampiro es a +1 de sigilo y puede ser ese mismo Summon History. Si os fijáis, si clicamos en la carta, vemos los rulings que hay. Y entonces vemos que en el segundo que pone, dice que la acción no ha llegado a ser resuelta. Por lo tanto, el mismo vampiro puede volver a hacer la misma acción otra vez, siempre y cuando no hubiese sido bloqueado y continuada la acción, por ejemplo con un Form of the Mist. Por lo tanto, es una manera de intentar pasar la acción, si no es de una manera, de otra manera, ¿vale? Por ejemplo, de que un vampiro se ha levantado, nos intenta bloquear la acción, jugamos esta carta y ahora volvemos a hacer una acción nueva. Tendría que volverse a levantar para intentar parar. Y además, intentar cogernos con ese +1 de sigilo que nos da. Reacciones. 2 copias de Rewind Time. Cuesta 2 de sangre, con presencia a inferior, reduce un bleed por 1. Con Temperis inferior, cancela una carta de acción que se juegue. Si es el caso, el Acting Minion no se tapea. Y a superior, es usable por un vampiro ready
que esté destapeado, incluso si no hay acción. Y cancelamos una carta que no sea fuera de turno. Tan buen punto como se juega. No se paga y el Matusela, que estaba jugando la carta, gana otra fase máster. En combate, 3 copias de Decapitate. Es una carta con potencia que quemando 2 de sangre a inferior hacemos un Hand Strike o usamos una Melee Weapon dándonos más 2 de daño. Y a superior, solo usable cuando el vampiro opuesto va a ir a Torpor. Y no usable por un vampiro que va a ir a Torpor. Entonces estamos mandando al otro vampiro a Torpor, pero nosotros no vamos. Y lo que conseguiremos sería quemar al vampiro oponente en vez de mandarlo a Torpor. Y esto no está considerado diablería. 7 copias de Disarm. Solo se puede usar a rango corto, al final de un round durante el cual nuestro vampiro haya infligido satisfactoriamente más daño que el otro vampiro nos haya infligido a nosotros. Y no se puede usar por un vampiro que se va a quemar o que vaya a ir a Torpor. Entonces, con potencia a inferior, ponemos esta carta en el vampiro oponente y lo mandamos a Torpor. Y con esta carta puesta, el vampiro tiene -1 de fuerza. El vampiro podrá quemar 3 de sangre para quemar esta carta. Y solo puede tener un Disarm. Y a superior, lo mismo, pero en vez de -1 de fuerza, tendría -2 de fuerza. Es una carta que usaremos sobre todo para mandar vampiros a Torpor. Es lo que más nos interesa de ello. Y veremos cómo funciona con el combo con el Outside de Hourglass. 8 copias de Majesty. Requiere presencia, pagando 1 de sangre, con presencia inferior, es un combatens. Y a superior lo mismo, pero destapeamos nuestro vampiro. 13 copias de Outside the Hourglass. Esta es la carta estrella de librería. Con ofuscación es un strike que nos da un dodge. Con temporis a básico nos da un maneuver o un strike que es un dodge con un maneuver opcional. Y a superior se usa antes de rango, antes de que este se determine, e inflige 2 de daño en el minion opuesto. Un vampiro solo puede jugar un Outside de Hourglass a superior cada round. Entonces, fijaros que comentábamos antes que tenemos como modificador de acción el Domain of Evernight. Entonces, si un vampiro, por ejemplo, nos va a parar, usamos el Domain of Evernight con temporis a básico y hacemos que todo el daño que vaya a haber en un combate sea agravado. Y usando el Outside de Hourglass, antes de rango ya le estamos infligiendo 2 de daño. Por lo tanto, el vampiro oponente deberá prevenirse ese daño o irá a Torpor antes de rango. Por tanto, ya no pasaremos a las fases de strike, a menos que se lo prevenga como comentábamos. Entonces, el Outside de Hourglass también se podrá usar con el Disarm. Por ejemplo, el combo podría ser paramos a un vampiro. Como estamos parando nosotros, no podríamos usar el modificador de acción que es el Domain of Evernight, por lo tanto no hemos agravado el daño, pero sí que usando el Outside of the Glass, antes de rango infligimos 2 de daño. Antes de rango, por defecto, estamos a cortas. Entonces, hacemos 2 de daño al oponente. Y como nuestro strike, jugamos un Majesty para acabar el combate. El Outside de Hourglass se va a resolver igualmente, aunque haya un combatens. Por lo tanto, ya se habrá llevado 2 de daño el vampiro oponente. En el caso de que no hayan habido maneuvers, seguimos estando a cortas. Por lo tanto, podemos jugar un Disarm y mandarlo a Torpor. Finalmente, 4 copias de Taste of Vitae. Solo se puede usar al final de un round de un combate
y no se puede usar por un vampiro que sea quemado o que vaya a torpor. Y solo se puede usar un Taste of Vitae una vez por turno. Este vampiro ganará la sangre equivalente al total de sangre perdida por el vampiro oponente a causa de daño que se haya realizado en este round. Pasemos ahora a las conclusiones. Temática del mazo. Nos basamos en nuestro vampiro estrella Salmath y queremos tener mucha multiacción con este. Usaremos la habilidad del mismo, que recordemos que nos permite levantarnos una vez por turno. También usaremos el Clotos Gift con Temporis a superior, que nos permite, una vez colocado, a partir del siguiente turno, pagar 1 de sangre en nuestras minion phases para destapear. También usaremos Domain of Evernight cuando una acción sea satisfactoria para volver a levantar a Salmath. Así pues, teniendo en cuenta estas 3, podríamos hacer 4 acciones por turno con Salmath. En Killcock no nos permite destapearnos, pero nos abre una ventana para hacer diversas cosas interesantes. Podemos volver a realizar una acción que ya hemos hecho en nuestro turno. Así pues, por ejemplo, podemos hacer un Summon History en nuestro turno y usando el Killcock volverlo a hacer en el turno de nuestra presa, por ejemplo. Y otra opción podría ser mantener a Salmath destapeado para defendernos y actuar en el turno de nuestro predador. Así pues tenemos a Salmath listo por si tenemos que bloquear o jugar una carta defensiva como Rewind Time. Y una vez llegamos al turno de este predador, ya vemos que este ha hecho sus acciones clave y decidimos pues hacer la acción con Salmath para llegar a nuestro turno, destapearlo y volver a empezar. Summon History. Queremos usar esta carta tanto como podamos, ya que nos permite ir a buscar lo que nos hace falta en un momento determinado, tanto en nuestra librería como en nuestro cementerio. Así pues, podemos ir a buscar un aliado clave que nos interesa o un equipo que en ese momento veamos que nos puede aportar ventaja. También nos permite sufragar los costes de estos equipos o aliados, que como ya hemos visto antes, diversos serán en pool. Usando el Summon History, nos permite sufragarlos con sangre de Salmath. Y ya veremos que tenemos planeadas diversas estrategias con bastantes cartas que llevamos para que Salmath recupere esa sangre. Entrar en combate directo. Queremos hacer acciones para entrar en combate directo, como el Ambush, el Boom Rush, etc. Y tenemos un equipo, el Ojo de Jacimel, que nos permitirá entrar también en combate directo. Así pues, con la combinación de estas diversas cartas y el equipo, y aprovechando nuestra multiacción, podremos en un turno entrar en combate diversas veces. Combos para el combate. El primer combo debemos ser el vampiro activo. O sea, lo hacemos en nuestro turno, haciendo una acción y ya podemos prever que nos la van a querer parar y que nos interesa que nos la paren. Usaremos el Domain of Evernight para hacer esos 2 de daño. Usaremos el Domain of Evernight, que es el modificador de acción, que hace que todo el daño que se vaya a realizar en un combate sea grabado. Y luego con el Outside de Hourglass haremos 2 de daño antes de rango. Así pues, a menos que se lo prevengan, ese vampiro ya irá a torpor. Y podríamos acabar de rematar a este vampiro con un Decapitate para quemarlo, ya que no llegue ni a torpor. Y otros 2 combos que tendríamos, este sí que lo podríamos usar también en defensa, bloqueando a nosotros, por ejemplo, sería el Outside de Hourglass para hacer esos 2 puntos de daño, usar un Majesty una vez llegamos a los strikes para terminar el combate, y como el daño del Outside de Hourglass se hace antes de rango, aunque haya un combatens, sí que tiene efecto. Y si el combate ha sido a cortas, que recordemos que por defecto lo es, también recordemos que diversas de las cartas de entrar directamente en combate nos dan maneuvers, y nos interesará que, aunque hagamos ese combatens, mantener el rango del combate a cortas, para poder así usar el Disarm cuando termine el combate y mandar el vampiro oponente a torpor. Luego ya veremos
¿qué hacemos con esos vampiros en torpor? Y aquí es donde entran un aliado clave, que es el siguiente apartado, que es TIE Cooper. TIE Cooper permite, como acción directa, ir a quemar un minion que no esté en la zona ready. Así pues, puede ir a quemar un vampiro que hemos tirado a torpor con el combo que comentábamos antes usando el disarm. Y al hacerlo, además, nos permite ir a nuestro cementerio y recuperar una carta del mismo. Como por ejemplo, una fama. Recordemos que nosotros podemos usar una fama para acabar con una de nuestras presas, pero ya la hemos usado. Como solo llevamos una, con TIE Cooper la recuperamos y la podemos volver a usar con la siguiente presa. Otro aliado clave es el Emerald Legionnaire, que básicamente deberemos pasar uno y mantenerlo en mesa para que luego el resto que vayan a descarte, si es que no lo sacamos directamente nosotros con el Summon History, puedan volver desde el cementerio usando la habilidad de que ya hay un emeraldo en juego y quemando 7 cartas recuperamos tantos emeraldos como cartas quememos con este objetivo. Estos serán tanto útiles en defensa como para desgastar nuestra presa. Recordar que pegan de 2 y tienen 1 de bleed. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Salmath es el vampiro estrella, por lo tanto debemos sacarlo el primero. Luego otro vampiro que nos interesa sacar será André Le Roux. Básicamente porque recordemos que su habilidad, si otro vampiro renuncia a 1 del monto total que hace de bleed, habilita a André para hacer un bleed de 3. Y luego tantos vampiros pequeños como podamos, pues para asistir tanto en la ofensiva, usando su bleed, como si hace falta pues en la defensa para proteger a Salmath en caso, por ejemplo, que no tuviéramos una mano de combate ideal. Luego la Knights Converse, recordar de que hay diversas barajas que pueden usar cartas que podrían afectar a matúselas que no controlen a un anarquista, pues podríamos usar la Knights Converse para volver a Salmath anarquista, por ejemplo. Financiar costes. Usaremos mucha sangre con Salmath. Tenemos que rellenarlo. Y tenemos diversas cartas a tal efecto. Carver Smith Packaging and Storage, para poner contadores de hostage a vampiros pequeños, de 3 o menos. Mantenerlos en torpor, ya que no se pueden debilizar ni sacar a la zona ready directamente. Y en nuestra fase de estapeo, tapeamos el Carver Smith Packaging and Storage y ponemos tanta sangre como vampiros hay en torpor con contadores de hostage a Salmath. Así lo vamos rellenando. Otra carta es el Giant's Blood, que como ya veíamos antes solo se puede usar una por juego, que nos devuelve el vampiro a su capacidad inicial, o sea, se rellena. Tenemos también Perfeccionista, por si hacemos acciones en las cuales nos juegan cartas de reacción una vez por turno, podemos recuperar 1 de sangre en el vampiro. The Rack, otra máster que permite recuperar 2 de sangre al vampiro. Este ya comentamos que se puede robar, entonces aquí si nos la roban tendremos que ir a recuperarla, ya sea con los vampiros de soporte, ya sea con Salmath, su multiacción y el miedo que puedan tener a pararnos, ya que en combate somos bastante efectivos. También podremos usar el Tabriz Assembly para recuperar sangre para Salmath. Vessel, que recordemos que tanto nos puede servir para recuperar algo de pool o nos puede servir pues si hace falta para dar nuestro pool en forma de sangre a Salmath. Y finalmente los Taste of Vitae, que en combate nos permiten recuperar la sangre si hemos hecho daño efectivo, que se haya quemado sangre para sanar de otro vampiro. Nuestra ganancia de pool es muy limitada. Básicamente damos 2 cartas, una es la Vessel y la segunda es un Witherview. Witherview quemando los dados de pool y la Vessel podemos recuperar sangre de nuestro vampiro en nuestro pool, pero 1 cada turno. Es bastante limitado. Entonces, gana mucha importancia controlar a nuestro predador, sobre todo si es un bleeder. Deberemos mirar para atrás, cangrejear y evitar que nos pueda hacer un destrozo. Entonces,
Como ya veremos más adelante, tener a barajas que no usan sigilo, que podremos bloquear más fácilmente y que intenten sobrepasarnos por número. Como nosotros podemos crecer también bastante el número entre aliados y vampiros que bajamos, podremos controlarlas mejor, o incluso barajas que lleven vampiros grandes serán más fáciles de controlar, ya que entrando en combate y tumbando a estos vampiros los controlaremos más rápido. Y sí que será más difícil si son barajas que sacan muchos vampiros y que hacen blitz gordos. Ahí deberemos pues esforzarnos aún más. Ciclado. La multiacción de Salmath es clave para mover la mano. Cuantas más acciones hacemos, más cartas movemos. Y poder entrar en combate directo nos asegurará poder mover las cartas de combate. Por eso es muy importante el ojo de Jacimel, ya que nos da la visita directa una vez por turno usándola. Además, con la multiacción y las cartas de entrar en combate directo que ya veíamos, pues acabaremos de completar esto. Otra opción es el Heart of Nicetus, el cual recordar que podemos ir a buscar con un Summon History. Y si queréis tenerlo pronto en la partida, pues os ayudará en este ciclado al poder robar 3 cartas en vuestra fase de estapeo y colocar las 3 sobrantes debajo de vuestra librería. Y finalmente recordar que el Tabriz Assembly nos da +1 de hand size. Así pues jugaremos con 8 cartas si lo tenemos en juego. Desgaste de la presa. El combate con Salmath para despejar el terreno. Básicamente queremos que nuestros aliados, que la mayoría de ellos pueden bleedar, nuestros vampiros de soporte puedan entrar también a hacer bleed. Así pues con Salmath vamos vaciando la mesa de nuestra presa de posibles vampiros que nos podrían bloquear y así podremos entrar con el resto. Como contamos, buscamos poner en juego gran cantidad de minions, tanto los aliados que tienen bleed, Emeraldos, Tai Cooper, Beneficte Mage. Recordemos que el Beneficte bleed de 2. Y tantos vampiros pequeños de soporte como nos podamos permitir. Así seremos más efectivos a la hora de reducir el pool de nuestra presa. También nos interesa la habilidad de André Rogues, que recordemos que sacrificando del monto de un bleed que ha hecho uno de nuestros vampiros en 1, habilita a André para hacer un bleed de 3. Luego la Enkilcock le dará a Salmath +1 de bleed, así que también pues ayudará. Y la fama, que al colocarla y si conseguimos tumbar el vampiro que la lleva a Torpor, hace quemar 3 de pool al Matusela que se la hemos puesto. Normalmente siempre nos interesa que sea nuestra presa. Tiempo de partida. El inicio es lento, ya que tenemos que sacar a Salmath y debemos desarrollarnos. Tiene que hacer acciones para ir bajando aliados, equipándose, etc. Entonces sí que es cierto que la multiacción nos hará recuperar el tiempo, pero tenemos esa fase inicial que estamos un poquito más desprotegidos. Debemos controlar la mesa, sobre todo nuestro predador, por lo que no nos molesta que caiga algún jugador mientras nos desarrollamos y ganamos potencial para matar. Por lo tanto, inicialmente debemos mirar para atrás cuando tengamos ese control hecho y nos empecemos a desarrollar y ganar capacidad ofensiva. Entonces ya podremos empezar a correr un poco más y pensar en esos puntos y en la mesa. Alianzas en mesa. Nuestro combate impone, pero no tenemos suficientes visitas para todos. Entonces será interesante tener aliados, sobre todo al inicio de la partida, por este desarrollo que comentábamos antes, que puede ser un poco más lento. Visitas a vampiros clave pueden ser una buena moneda de cambio. Aprovechando nuestra multiacción, podremos seguir desarrollándonos al mismo tiempo. Y el factor miedo siempre puede beneficiarnos. Usadlo. Siempre, si por factor miedo conseguimos tener ciertas ventajas, no estamos usando nuestras acciones a tal efecto y las estamos destinando a lo que nos interesa, ¿vale? Defensa contra combate. Somos un duro oponente en combate, ya que nuestros combos son muy efectivos. Pero sí que es cierto que podemos sufrir contra algunas barajas, por ejemplo, que llevan bastante prevención. The Path of Scorched Heart, para que no nos puedan jugar cartas Frenzy, como Immortal Grapple. E incluso deniega la presencia.
tanto cuando estamos en combate como cuando intentamos bloquear, por ejemplo. Defenderemos a Salmath si no tenemos una buena mano de combate. Así pues, pondremos por en medio a aliados o vampiros de soporte. Escogeremos así los combates que nos interese hacer, y cuando no nos interese, pues podemos poner alguno de los prescindibles. Nos favorecen bastante como predador, ya que será más fácil controlarlos, ya que no acostumbran a llevar sigilos o hacer blitz muy gordos, atacar nuestro pool. Siempre podemos poner, como comentábamos, por en medio a algún aliado o vampiros de soporte. Por lo tanto, barajas de combate que las tengamos como predador, aquí no nos hará falta cangrejear tanto. Simplemente esperaremos a que vengan y seguramente ellos también deberán controlar a su predador. Por lo tanto, inicialmente nos dejarán más tranquilos. Políticos. Visitas de combate directas para tumbar a los vampiros clave. Normalmente los políticos, si juegan con vampiros grandes, esto no será muy efectivo. Un Lutz, controlarlo será muy fácil. Si con los combos que hemos dicho lo mandamos a Torpor, no puede usar sus combatants efectivamente y encima nos lo podemos comer si queremos. Como comentamos, si son de capacidad alta mejor, ya que con pocas visitas haremos el trabajo. Luego, Rewind Time para cancelar acciones clave. Recordemos que el Rewind Time nos permite cancelar una acción. Así, por ejemplo, si viéramos una carta política que nos haría mucho daño o algo que no nos interesa, pues podemos usar esta carta. Recordar que si lo viéramos interesante, también Ty Cooper, una vez usa su habilidad y quema a un minion, puede recuperar una carta. Podría ser, por ejemplo, un Rewind Time para tener más protección si lo veis oportuno. Contra Bleeders. Son un peligro si las tenemos como predador. Debemos visitar atrás y tenerlos controlados. Luego, otra opción son los Archer Investigation, que recordemos que quemando 3 de pool, cuidado que esto no lo podemos hacer eternamente en esta baraja porque no ganamos el pool si no es matando a nuestra presa, entonces sí que recibimos un poco más de colchón, pero es una opción que intentaremos usar para quemar algún vampiro clave que, recordemos, nos tiene que hacer un bleed de más de 3. Si no juegan sigilo, usaremos los aliados para bloquear y servaremos a Salmath para cazar a los vampiros clave. Este sería una bleeder que nos favorecería más si no usan sigilo, o sea, una bleeder que mida, por ejemplo, de cancelar bloqueos o que intenta pasar por multitud de minions que tenga. Como nosotros también tendremos muchos minions, si el desarrollo va bien, la podremos controlar, ya que podremos ir bloqueando estas cosas. Otra vez Rewind Time para cancelar acciones clave. Contra blockers. Son molestos, pero los desgastamos con nuestro combate. Así pues tampoco les interesará intentarnos parar porque les vamos a tumbar los vampiros. También deberán ciclar muy bien, ya que multiaccionamos, pero no gastarán el intercept con nosotros, ya que los Summon Histories van sin sigilo y nosotros prácticamente no jugamos sigilo, por lo tanto se les pueden atascar esas cartas. The Signet of King Saul. Este equipo, si conseguimos equiparlo, nos permitirá que los vampiros de 8+ no nos puedan bloquear. Así pues será muy interesante equipárnoslo si vemos que los vampiros que nos pueden intentar bloquear son de esas capacidades. Y contra aliados. Tenemos un equipo, The Book of Going Forth by Night, con el cual, después de quemar a un aliado, nos permite robarlo. Quemar en combate. En este caso lo podríamos quemar con el Outside the Hourglass, ya que hacemos los 2 de daño. Por ejemplo, un Emeraldo caería de esta forma, y este equipo nos permite recuperarlo con 1 de vida y tenerlo nosotros. Así pues lo usaremos en ofensiva, por ejemplo. Agresividad. Al inicio de la partida
pareceremos menos peligrosos, pues nos dedicamos a desarrollarnos si nos dejan. Así pues, como no tenemos una salida muy rápida, normalmente no se nos ve como la amenaza de la mesa. Miraremos de controlar cuanto antes a nuestro predador para poder, como decimos, ir más hacia la ofensiva. El ojo de Jacimel y acciones de entrar en combate directa nos permitirán múltiples combates por turno, limpiando el camino para la ofensiva. Esto es importante hacerlo porque si nos desgastamos los aliados o los vampiros de soporte sin haber hecho esta limpieza, seremos menos efectivos porque nos caerán. Estos minions acabarán cayendo a torpors y a la mínima que les peguen un poquito. Entonces es interesante que Salmath haga su trabajo, limpie el camino y podamos entrar y no tener desgaste en ese aspecto. Entonces, cuantos más minions tengamos, más presión a nuestra presa, con esto que comentábamos. Y también nos interesa mover la cripta para sacar Andrele Rogues, ya que con su habilidad pues nos ayuda más a terminar con el pool de la presa. Elección de este mazo para un torneo. Está recomendado para torneos pequeños y medianos. Será más complejo puntuar para finales de torneos grandes. También en metagames con un grado bajo o medio de bleed, ya que hemos visto que no nos interesan mucho como predador, y más eficaz si se juegan vampiros de capacidad alta. O sea, esto es lo que buscamos más. Vampiros de capacidad alta, como hay menos minions a visitar, nuestros combates son más efectivos y por lo tanto controlamos antes la mesa. Bueno, y hasta aquí el análisis de este mazo. Recordad suscribiros, darle duro ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.